Buenos días a todas y a todos. Venir a San Marcos es venir a mi casa. Hace un momento recordaba, bueno, en San Marcos he vivido las experiencias académicas más extraordinarias con la colección de maestros que felizmente he tenido. Yo no soy nada ni nadie, sino soy un discípulo de maestros muy queridos, algunos de los cuales está aquí, y me siento honradísimo porque mi maestro y amigo Heraclio Bonilla esté con nosotros. Diría que es una huaca, no lo digo porque que igual se me ofende. Y naturalmente, bueno, pues un saludo y un agradecimiento intenso a Cristóbal y a Carlos que han hecho posible esta reunión de esta mañana y cómo no, a una enorme cantidad de amigos y amigas que están aquí, que nos hemos hecho una foto que pasará a la historia de varias generaciones, ¿no? Ustedes saben que yo decía experiencias académicas formidables y también experiencias políticas formidables en San Marcos en periodos complicados. He tenido la fortuna de haber conocido y compartido experiencias con varios rectores de esta universidad. Quiero mencionar aquí otro de mi maestro, Manuel Burga, en la época difícil en que se hizo cargo del rectorado de San Marcos, y a otro gran amigo y también gran maestro con el que viví la experiencia de ser detenido conjuntamente con él por la policía de Fujimori cuando estábamos en su oficina con Wilson Realtek, y me refiero en su oficina ahí en la Kennedy. Fuimos detenidos los dos, embarcados cada uno en un furgón diferente, una mañana asiaga, cuando Fujimori decidió intervenir esta universidad. Bueno, y además alumnos, discípulos, amigos, que empiezan con gente, yo diría, milenaria, ¿no? Como Juan Zapata, por ejemplo, ¿no? O como Julio Bruna, que está por allá atrás escondido, que deben su tesis desde hace decenios. Yo creo que desde la época de Atahualpa ya estaban debiendo la tesis. Y terminando, ¿no?, por la última, en la que quiero saludar, Pazulma, que está defendiendo su tesis de maestría dentro de 3 años, trabajando un tema muy bonito ahí sobre geografía minera, historia minera en Cajamarca, que nos lleva hasta nuestros días. Así que bueno, varias generaciones de gente muy talentosa, muy querida. Ustedes saben que yo siempre hablo de corazón, para las cosas buenas y para las cosas malas también. Bueno, el tema que hablé con Carlos y con Cristóbal para ver si debatíamos hoy, tiene que ver con, obviamente, con el bicentenario, como no, y tiene que ver también con los temas del bicentenario que se están manejando, no se están manejando en nuestros días. Y hay aquí varios profesores, quiero también citar a Paco allá atrás, ¿no? Una agenda que se está llenando de temas muy interesantes, pero que creo que también se están quedando algunos temas por detrás. Y eso es lo que me gustaría, más que decir yo algo, debatirlo con ustedes en esta mañana. De manera que voy a hablar poco más de media hora y enseguida iniciar un debate, porque creo que de eso se trata. Y el tema es la insurgencia indígena en el proceso de la lucha por la independencia de la región andina, en Perú en concreto, que me parece un tema que está siendo una vez más, digo, soslayado o al menos no tratado con la profundidad que el tema amerita y además necesita. Un tema que además se puede comparar con lo que se ha hecho o se hizo en cuando se trabajaron los bicentenarios en los dos países vecinos y con tantos puntos en común con la historia andina, como el caso de Ecuador o el caso de Bolivia, y aprovecho que tengo aquí a grandes amigos bolivianos. Entonces, efectivamente, el tema de la participación indígena o la insurgencia indígena y su relación con los procesos de independencia se trató, yo diría que con más intensidad que el que se ha tratado en el Perú hasta ahora. Y sería interesante preguntarnos por qué. ¿Por qué este tema está siendo ahí? Esto lo planteé en un reciente trabajo que se ha publicado en un libro que misteriosamente ha tenido una gran repercusión, un libro coordinado por Claudia Rosas y Manuel Chus,
que se llama El Perú en Revolución, Independencia y Guerra, un proceso 1780-1826. Un libro que se editó primero en Castellón, donde ustedes saben, Manuel Chus lleva una política de ediciones con América Latina muy interesante, muy importante además. Luego se editó en México, qué interesante, ¿no? La relación, luego lo podemos ver, la relación tan interesante que hay entre la historiografía mexicana y la peruana, como en México se han editado muchos trabajos que luego se han editado en el Perú, como es este caso, y luego finalmente el mismo libro se acabó editando aquí en Perú por la Católica. En ese libro Chus y Claudia me dijeron: Juan, ¿por qué no haces un comentario sobre el tema de la importancia de la insurgencia indígena en el proceso general de independencia? Y efectivamente en ese mismo libro ya se denotaba que, excepto en 2 o 3 casos muy puntuales, era un tema que no existía, o al menos se tocaba de una manera muy puntual, o volvíamos a los viejos tópicos. Bueno, los indios fueron parte de cañón de los ejércitos, su participación no fue importante, no tuvieron decisión, no estuvo en la agenda. Bueno, eso me llevó a una reflexión y sobre todo a intentar hacer un análisis de lo que había sucedido. Un asunto que contrasta con el hecho evidente de que la población indígena era absolutamente mayoritaria sobre los demás sectores étnicos en el momento de la independencia, y que obviamente, porque siendo tan abrumadoramente mayoritario, se puede decir, o su participación no ha sido estudiada como merece, ¿no? O en todo caso se ha desdeñado o se ha dicho, bueno, no participaron. Un análisis, digamos, de la historiografía clásica peruana nos lleva efectivamente a pensar que el tema nunca interesó. Los grandes autores, los clásicos, metieron a los indígenas como parte de esa carne de cañón de los ejércitos por algún lado. En muchos casos se criticó ciertos aspectos de fidelidad a la monarquía durante mucho tiempo, inclusive con el tema de Huanta también se sacó a relación, que fueron antirrepublicanos en muchos casos. Por ejemplo, inclusive leyendo a Mariátegui, que ustedes saben fue su primer editor en España, también Mariátegui acaba diciendo, bueno, que claro, que la revolución de la independencia, pues, los indígenas no participaron, y dice, y si hubieran participado, hubiéramos tenido una revolución de carácter más agrarista que la que se tuvo. En todo caso, aparece algunas explicaciones sobre por qué y de qué manera los procesos de Huánuco, de Cusco, fueron, como se contaba, como una participación muy forzada, donde además se había tratado, algunos autores hablaban de que las reivindicaciones indígenas quedaron, usan el término, adormecidas. En fin, que o se toca el asunto muy levemente, o se revisan tópicos, o se añaden algunos detalles, pero sin llevarnos al fondo de la cuestión. Y ahí es donde considero que tendría que el tema ser revisado, revisitado y colocado en la agenda. Y ahora sí quiero hacer un breve panorama sobre quiénes han sido los autores, recientemente de los 70 para acá, que la historiografía peruana han empezado a plantear el tema. Y tengo que empezar, y está aquí Heraclio, empezar porque él es el primero en su famoso trabajo con Karen Spalding, La independencia en el Perú, las palabras y los hechos, que es del año 72, donde empiezan a plantear este tipo de cuestiones. Y es muy curioso leer ahora este trabajo. Uno vuelve a leer este trabajo del 72, y ayer lo hablaba con Heraclio, y saben que la sensación es que es absolutamente, ¿cómo se dice?, actual, que está en pie. Y yo creo que sería difícil retocar el tema tal como lo plantearon en el año 72. Eso nos da una idea de que hemos avanzado relativamente poco. Y es un trabajo que, a pesar de los años, sigue colocando elementos vitales para poder acercarnos a
a un mejor análisis de esto, de lo que él llamó las palabras y los hechos. Muchas de estas palabras han seguido durmiendo desde el año 72 en el fondo de los archivos y no hemos querido ir a revisitar. Siguen más trabajos del año 82, vean 10 años después, el trabajo de Christian Hunefeld, La lucha por la tierra y protesta indígena, las comunidades indígenas del Perú entre la colonia y la república, vean que del año 82, editado en Bonn. El trabajo de Tito Flores del año 87, Independencia y clases sociales. El trabajo de Scarlett O'Felan, El mito de la independencia concedida, los programas políticos del 18. El trabajo de David Cahill del año 88, Una visión andina, el levantamiento de Ocongate, que me parece uno de los trabajos, y ahora hablaremos un poco más sobre él, que se mete de lleno en los archivos y empieza a sacar documentación primaria y empezamos a colocar nombres y apellidos sobre ese tejido de la insurgencia. El trabajo ya en el 92 de Nuria Sala sobre la participación indígena con los Angulo y Pumacagua, y luego con el Tole Tole del año 96. El trabajo de Charles Walker, de Tupac Amaru a Gamarra, del año 99, en el Bartolomé de las Casas. El trabajo ya entramos en siglo XXI, el de Valdemar Espinosa, Reacción de los indígenas de Cajamarca, del año 2000, un artículo de revista. Vean que además ninguno son grandes tratados, son artículos densos, muy interesantes, pero artículos de revista casi todos ellos. El libro de Florencia Malon, que es su tesis es del año 95, de Campesino y Nación, pero que recién solo se publicó en el 2003 y fue en el Colegio de Michoacán. El trabajo de Lucho Glave, Cultura Política, Participación Indígena en Historia Mexicana, vean de nuevo otro articulito. El trabajo de Marta Irurovsky, La mirada esquiva, reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes, Bolivia, Ecuador y Perú, que es muy curioso porque en este trabajo de Marta Irurovsky está muy resaltado el tema en Bolivia y Ecuador y muy poco desarrollado en el Perú porque no tiene fuentes o trabajos previos sobre los que basar, editado en Madrid. El de Mark Turner, Republicanos Andinos, el de Joel Chacín, el de David Garrett, el de Margaret Najarro, muy joven, que ahora está haciendo su tesis doctoral sobre cacicazgos provinciales, sobre los 24 electores. De nuevo, el otro trabajo de Heraclio Bonilla ya del año 2010, Indios, Negros y Mestizos en la Independencia, que vuelve a retomar, curiosamente, los mismos temas que había tocado en el año 72 y los pone otra vez encima de la mesa. No será porque el maestro no nos está tocando la campana. El de Víctor Peralta de 2012, la participación en la Junta de Gobierno de Huánuco y de Cusco. Otro que también es un artículo en un libro, el de Marisa Díaz Bazán Díaz, la participación política de los indígenas, ese sí editado aquí en San Marcos, y los trabajos obviamente de Cecilia Méndez, que son varios, referentes a los acontecimientos, a los sucesos posteriores a la independencia, pero que evidentemente tienen su origen. Que todo esto y otro de los últimos que quiero citar, la tesis que pude dirigir de Carmen Escalante, que ustedes saben se defendió en quechua, para nosotros fue un orgullo grande que se defendiera en quechua en la Olavide, y para eso está la Olavide, para eso tiene el nombre de un peruano, sobre la participación de las élites del Cusco en el proceso de independencia, con documentación de la familia Guamán Rimachi y de los Yupanqui. Sumamente interesante el trabajo porque nos coloca las cosas de un modo diferente a como lo habíamos visto. Yo recuerdo además con Nayib la experiencia
cuando Carmen Escalante me dice, ay, profe, quiero hacer la tesis con ustedes, la Olavide, y quiero trabajar el tema de los incas y la independencia, los incas y Bolívar, y yo le digo, bueno, es un tema apasionante, pero el problema es ver dónde están los documentos, y hace así, ¡pam!, y empezó a colocarnos sobre la mesa en un café en el Cusco la documentación privada de su familia, con las cartas de Bolívar, con Sucre, todo, y toda la gran discusión que mantuvieron las panacas cusqueñas con, entre comillas, los libertadores en el laberinto serrano del año 20 al año 27, 28. Sumamente interesante, como comprenderán, y que nos muestra cómo efectivamente estas autoridades indígenas, las altas, digamos, jerarquías nobiliarias incaicas, participaron de lleno en el proceso, tuvieron sus opiniones, pusieron, como ellos dicen, sus indios al servicio de él, pero lo que sucede es que eso de poner sus indios, que en realidad ellos no tienen indios como tal, lo que tienen es una red clientelar formidable de curacas y segundas, que son los que efectivamente ponen y se pone en marcha esta gran operación que culminará efectivamente en Ayacucho, en la batalla, y culminará con la expulsión de las últimas autoridades coloniales, sin que, y aquí es donde viene la segunda parte de la tesis, sin que luego la República, entre comillas, les reconociera los méritos que ellos alegaban, no por haber ayudado a la conformación republicana, sino los méritos que ellos alegaban por antigüedad en la autoridad de la tierra. Ellos de alguna manera esperaban que la República les acabara, digamos, reconociendo su alta posición en la jerarquía social andina, y que efectivamente la República no le reconoció, por lo cual empieza una relación muy tensa, una buena bronca entre estas autoridades incaicas con las autoridades republicanas, con el grupo de Gamarra, etc. Es sumamente interesante, nos ofrece una visión distinta del proceso. Quiero referirme a un último trabajo que he editado en Cusco, que se llama El Cusco Insurrecto, la revolución de 1814, 200 años después, editado en Cusco, donde hay un trabajo que me encanta de Lucho Glave, mi gran amigo, donde en el estudio introductorio dice la frase que voy a leer. La participación popular indígena fue masiva. Bueno, esto nos cambia, esto ya es un texto contundente, fue masiva. No se puede explicar solo por el ascendiente de Pumacagua. Miles de indios se sumaron a blancos y mestizos que comandaron las tropas rebeldes, y otros tantos en sus pueblos resistieron el intento de pagar el tributo cuando fue abolido, y luego se negaron a pagarlo cuando se restituyó como contribución. Los furores campesinos se mantuvieron en varios focos y por mucho tiempo, dice Glave. Es cierto, es decir, cuando uno entra a esta documentación menuda, se da uno cuenta de la importancia que todos estos movimientos, si ustedes quieren, no organizados, si ustedes quieren, no conjuntados en una misma diligencia, no, sino como explosiones repartidas en el gran espacio andino, pero simultáneamente, por causas aparentemente desconexas, o si ustedes quieren muy concretas, pero conectadas en el ambiente general de insurgencia. Por eso hablar de insurgencia me parece la palabra más adecuada. Y luego podremos colocar, sobre esa insurgencia podremos colocar la palabra independencia, pero lo más importante es encontrarnos con ese gran ambiente de insurgencia que hay por toda la región, que nos recuerda y nos llama poderosamente la atención un ambiente muy similar existente en 1780. No voy a entrar ahora en el debate de 1780, las relaciones de los Amaru, de los Catarí con respecto a la independencia, pero desde luego es el mismo ambiente que uno siente. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que esa documentación no la hemos mirado, o no la hemos mirado con la tranquilidad, con el sosiego, poniéndole, discúlpenme la expresión, las horas nalgas necesarias para trabajar esto. Y me refiero desde los archivos, antiguamente, soy muy viejo, los archivos departamentales, ahora llamados regionales, pues desde Cusco, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Ayacucho. Cuando uno entra, y sobre todo en el Cusco, lo recuerdo con mucho cariño, y aquí vuelvo a hablar de David Cahill, cuando estamos trabajando este tema, hace muchos años,
recuerdo que el que en esa época era el director del archivo, Horacio Villanueva, cuya memoria, bueno, ahí queda, nos decía y nos enseñaba y dice, bueno, aquí la sección más grande es esta, y nos enseñaba un armario efectivamente lleno de documentos pésimamente catalogados o sin catalogar, donde, y decía, y todo esto son pleitos de las comunidades, pero como ustedes saben, el archivo del Cusco es un archivo referente a esos temas, surge de la audiencia del Cusco, y la audiencia del Cusco es un resultado de la gran revolución de Tupac Amaru, cuando se crea la audiencia de Cusco exactamente inmediatamente después. Es decir, que todo ese inmenso, eran, no sé, deben ser 300, 400 legajos. Él decía, lo más grande, o la parte más grande, él decía, del archivo, son pleitos de las comunidades después de 1780. Y uno dice, bueno, ¿y qué estaban pleiteando las comunidades? Entonces, entrar en ese fondo, que era y ahora es muy difícil también porque está muy mal organizado, es encontrar un pleito detrás de otro, y eso dura hasta 1830, 1835, 1840, es decir, como una gran continuidad. ¿Cuáles son estos pleitos? Son pleitos en la mayor parte de las veces de las comunidades contra sus caciques, que se están peleando contra sus caciques. Claro, ellos lo que están diciendo, esas autoridades que nos han puesto no son nuestras autoridades, son impuestas, y en muchos casos se han impuesto, y los impuestos, pues ya sabemos que la gente de Pumacahua y es decir, las lideranzas étnicas, políticas, sociales del Cusco, que son los vencedores después de la aniquilación del movimiento insurgente de Tupac Amaru. Claro, estas mismas autoridades vienen a ser después las que en 1814, 1815, porque son los mismos cacicazgos, están con Pumacahua, con esa segunda fase de Pumacahua y segunda fase de los Cuculos. Entonces aquí es donde uno se empieza a encontrar como, ¿qué demonios? Esta gente está participando de lleno y plenamente en ese gran movimiento insurgente. Ojo que el movimiento insurgente no tiene por qué ser independentista, todavía, o sí lo puede ser, pero sobre todo es un gran movimiento insurgente contra el régimen colonial. Primero por el tema del tributo, luego cuando les imponen el tributo, otra vez la bronca contra las autoridades civiles, contra las autoridades militares, una bronca gigantesca que en cada lugar tiene su forma propia de expresión, y hay que irlo viendo. Y resulta que aquí sí nos aparecen los nuevos líderes que por supuesto en estos del Bicentenario no aparece ninguno, y es una gente formidable, porque esos son los que están haciendo estallar la sierra. Es decir, muchas veces hablamos de la independencia como, bueno, un proceso casi que se inicia en Europa, la crisis del antiguo régimen, la crisis de la monarquía. Bueno, pero no nos damos cuenta que es esa crisis que sin duda existe, esa crisis desde el año 80 ha hecho tumbar, primero tambalear y luego tumbar definitivamente el régimen colonial. Y creo que esta gente, estos curacazos de Oscongate, no tienen nada que ver con la crisis del amigo, ¿cómo se llama? Del amigo Godoy en Madrid, o del amigo Carlos IV. Creo que son procesos completamente diferentes. ¿Qué duda cabe que el régimen colonial después de 1780, y por razones propias del propio régimen colonial y de la propia estructura social y económica en la región andina, se ha quebrado lo suficiente como para que impactos o efectos de lo que está sucediendo en la cabeza de la monarquía tengan un efecto multiplicador sobre la región? ¿Qué duda cabe que todos estos cambalaches, siempre hemos mirado Cádiz sí, Cádiz no, estos cambalaches que suceden entre 1812 y luego el 14 con el regreso al absolutismo, tiene un peso extraordinario? Hay algunos expedientes fantásticos cuando hay caciques del año 12 y el año 13, caciques locales, caciques sanguíneos, caciques que son de la red de Pumacahua. Fíjense qué cosa interesante que le están escribiendo al rey que no existe. Estamos hablando del año 13, ¿dónde está el rey de España? No existe eso, ¿no? Pero le están escribiendo al rey diciéndole, oigan, miren lo que nos pasa.
que por la aplicación, dicen, de este papelucho llamado Constitución, dicen, hemos dejado de ser los caciques de la comunidad, porque ha habido elecciones y han salido otros. Y ahora nosotros, dice, y nos morimos de la vergüenza porque no podemos entrar, dice, no podemos entrar en la iglesia a los lugares que siempre nos han correspondido tradicionalmente. Ahora se sientan otros, dicen, que en muchos casos van a decir, ni siquiera eran de la comunidad, forasteros eran, dicen. Y esos son los nuevos caciques electos con la aplicación de ese papelucho, como ellos dicen, que se llama Constitución. Y dice además, nos morimos de la vergüenza, no queremos entrar. Dice, y les recordamos que nosotros, dicen, pactamos con su abuelo, dicen. Pactamos con su abuelo, que nosotros éramos. ¿Qué es eso? Nosotros somos las autoridades. ¿Qué es eso ahora de revertir el pacto por un papelucho llamado Constitución? Es decir, que vemos como esto tuvo más importancia de lo que uno puede aparentar. Sobre todo además cuando se abole el tributo. Sobre todo además cuando se empieza a extender por parte de algunos el tema de la ciudadanía. Para el año 14 echarlo todo al revés y volver a decir, no, ahora se vuelve otra vez a pagar el tributo, ahora las autoridades. ¡Qué conmoción! Una conmoción sumamente importante porque es movida, aprovechada, ¿cómo se dice? Removida en un proceso general de la región andina de lucha contra los hacendados, de intento de recuperación de las tierras, muy fuerte y muy violento. Y eso es lo que estamos viendo entre el año 13, 14, 15, 16, es decir, detrás de los angulos y detrás de Pumacagua hay 1000 casos de comunidades que se han levantado y que en muchos casos ni siquiera pertenecen al tema de los angulos. Entrando en lo menudo, por ejemplo, acabamos encontrando que están hablando, y eso sí que nos recuerda extraordinariamente a lo que estaba sucediendo en otros lugares de la región andina, especialmente en Bolivia. Estaban hablando, le voy a leer las frases, ¿no? Matar a los españoles, dicen, matar a los españoles para acabar con todo lo español y mestizo y quedar solamente los indios, lo cual me recuerda el trabajo tan interesante que de Sinclair Thompson para Bolivia, el trabajo tan bonito, cuando solo reinasen los indios, la política aymara en la era de la insurgencia. Es decir, vean, aquí hay una reclamación étnica sumamente importante. En el trabajo, y vuelvo a citar otra vez al maestro Heraclio, en el trabajo de Heraclio Bonilla, La metamorfosis de los Andes, Guerra, Economía y Sociedad, del año 2014, Heraclio nos anota algunas de las tareas que tenemos que ir tomando con respecto a este tema, para acercarnos al tema de la construcción nacional y la participación indígena en la lucha independentista. Y desde luego concuerdo con él plenamente en que hay que seguir enfatizando el estudio de las peculiaridades regionales, entendiéndose la historia regional, como él afirma, como la historia contrapuesta y a la vez interrelacionada de las regiones que la integran. Puesto que al tratar de abarcar uniformemente al país en estas regiones aparecen disueltas y se impide entender la profundidad y complejidad de los procesos que en ellas se producen y desarrollan. Procesos, insiste Heraclio, que generalmente son disímiles, desparejos, a veces contradictorios unos con otros. Una mirada regional que en el caso de zonas con abundante población indígena y más significativamente y con la mayor presencia de comunidades y pueblos de indios con sus cacicazgos y con sus autoridades, debe ser enfatizada en sus realidades y particularidades multiétnicas. Y segundo, también nos indica Heraclio, no debe olvidarse ni dejar atrás la articulación existente entre nación, clase y etnia, un tema que la posmodernidad nos ha ido difuminando o borrando. Incluir la dimensión étnica en este proceso considero que es de trascendental importancia, porque no hay que dejarse confundir por la visión tradicional de las oligarquías locales o regionales en el juego de sus propios intereses que ellos defendieron, desde el control del poder, primero colonial y luego republicano, y siempre en el mando de la guerra como estuvieron, con la de toda la sociedad o toda la nación. En este sentido,
trabajar guerra-independencia es un tema completamente diferente, desde mi punto de vista, de trabajar el tema insurgencia e independencia. Si vamos a trabajar la guerra, nos vamos a dar cuenta que hay detentadores de la guerra, que normalmente son estos grupos de élite blanca regional, también los colombianos, los argentinos, los venezolanos, pero si hablamos de insurgencia, nos damos cuenta que esa insurgencia multiétnica, multiclasista, que está por abajo y que tenemos que ir a manejar, a encontrarla en los archivos, si no nos quedamos solamente con el discurso de los de arriba. Hay que esforzarse, digo yo, en encontrar el otro tejido, el conformado por los sectores populares, que sin duda relacionado con los anteriores, claro que sí, mediante mecanismos de submisión y subordinación, que son mecanismos complejos, enredados, muchas veces compulsivos, violentos, pero que tenían también sin duda sus propios intereses, sus propias voces, sus propias redes, su propia historia, cambiando, mutando, adaptándose a las circunstancias de la coyuntura. Y eso es lo que vamos a encontrar, los sucesos en la sierra de 1810, son sucesos menudos, repito, 1810 a 1825, mutan y son cambiables en sus detalles de lo concreto. Y una coyuntura que, si la leemos de este modo, ofrece un panorama mucho más rico que el meramente aportado desde las élites, diciendo que los indígenas eran, bueno, sectores sojuzgados, en todo caso gente, masas obedientes o desobedientes, y por tanto castigadas y reprimidas por no haber actuado en una dirección u otra. Así que, desde mi punto de vista, la participación indígena en estos procesos de independencia, estos 15 años, del 10 al 25, y observada en un periodo más largo, situado entre las rebeliones anticoloniales de los años 80 y las primeras anticamonalistas, incluso antirrepublicanas de los años 30 y 40, que también ha estudiado Cecilia Méndez, debe entenderse primero como la propia de la mayoría de la población, que es la población indígena. Y segundo, entenderse también que estas sociedades poseían sus propias lógicas, sus propios discursos, sus propias retóricas, sus propios universos ideológicos, sus propios tiempos y sus propios liderazgos. Y esto me parece muy importante, complejo, a veces muy complejo, misturado en una red de linajes étnicos, de nuevas dirigencias mestizas, establecidas bien en comunidades indígenas de corte tradicional, con tributarios y forasteros, o en pueblos de indios con cabildo al modo español, o en haciendas grandes y medianas. Es muy interesante con la organización. En algunos casos son peones de hacienda que tienen una primera guerra contra propietarios, contra el hacendado, contra el gamonal, pero inmediatamente también sobre las autoridades, normalmente en las ciudades, que los mandan a reprimir, donde la relación con esta élite blanca o mestiza hacendada era más directa y más contundente. Ya, yo considero que debemos avanzar realizando una lectura más profunda e intensa de la fuente sobre lo que hasta ahora se había considerado que era el campo de esta participación indígena, como tropa forzosa en ambos ejércitos, patriotas o realistas, como si no hubiera existido una participación neta y propia, decidida de y por los indígenas. Pero fue este uno de los argumentos que permitió a las élites victoriosas prescindir de todos ellos en la construcción nacional a lo largo del siglo XIX o inclusive durante bastantes décadas del siglo XX. Por tanto, considero que es necesario incluir en la agenda de los estudios sobre el Bicentenario esta necesidad de ampliar la mirada y profundizar lo que necesita. No solo existió una posición de apoyo o de ruptura con las fuerzas coloniales, sino que las sociedades indígenas habían elaborado su propio programa, actuaban con sus propias lógicas y defendían sus propias razones, desarrollando estrategias de reproducción que se pueden observar desde el punto de vista tanto étnico como en general campesino, en un escenario donde la guerra se desarrollaba en sus campos y utilizando tropas que no eran sino trabajadores rurales en sus múltiples variantes y expresiones. Me parece que si uno entra a ver, y claro, siempre se puede decir, bueno, y esto es realmente así en esta enorme sumatoria de casos individuales, pero tienen a veces una especie de lenguaje común, sobre todo en su forma de organización. Qué curioso, porque en muchos casos, en estas sublevaciones, estas insurgencias locales o escasamente de
de avance más allá del propio ámbito del pueblo, de la pequeña jurisdicción, que las formas de organización son muy similares. Ahí aparecen que hay indígenas que se llaman generales, otros que se llaman capitanes, inclusive que se llaman edecanes. Usan trompetas, no usan fututus, es decir, usan uniformes, un uniforme montado, siempre con una forma de organización militar, que recuerda extraordinariamente a las milicias de Tupac Amaru o a las milicias de Pumacahua. Es decir, esa tradición la tienen desde los años 80. Hayan intervenido en uno o en otro. Es decir, tienen unas formas propias de organización militar que hasta ahora había pasado inadvertida o que solamente la asignábamos a los ejércitos patriotas, digo, ejércitos organizados patriotas o a los ejércitos realistas. Aquí estas comunidades tienen también esa organización y tienen ese tipo de discurso. Sergio Serunnikov ya no lo había advertido. Siempre tiene una frase que me gusta mucho, dice: hay que mirar el bosque desde abajo y no desde arriba, desde las copas de los árboles, porque entonces no lo vemos bien, no vemos bien lo que está pasando por abajo. Y es verdad, ¿no? Ahí es donde se detecta con facilidad que aunque estamos viendo a indígenas que participan en ambos frentes, tanto el realista como el patriota, ello no indica que las cuestiones sociales o étnicas, sus grandes causas, sus graves motivos para la insurgencia no estuvieran ahí, fueran indiferentes como nos han querido hacer ver, ¿no? O no tuvieran importancia para ellos, o no estuvieran presentes en el proceso. No se trata de que se sintieran realistas o patriotas porque no comprendieran el sentido de fondo de estar alineados con uno o con otro bando o porque estuvieran a la fuerza, porque lo que demuestran la fuente, lo que demuestran la documentación y estos trabajos puntuales que he ido citando, realizados con esmero, realizados con cuidado a partir de esta fuente, es que en estas sociedades indígenas y campesinas existían grandes expectativas de cambio que intuían iban a suceder y producirse con el fin del antiguo régimen, con la expulsión de los españoles y el desmantelamiento del régimen colonial como hasta entonces lo habían conocido. Es como si existiera un proceso dentro del otro. En una tradición tan profunda como antigua de resistencia, siempre existió una energía, un sentimiento, una creencia en las posibilidades mesiánicas de redención. Al fin y al cabo era eso lo que llevaban luchando desde décadas atrás, si ustedes quieren, desde siglos atrás. Y no a nivel general para toda la sierra, pero sí a la escala de grandes regiones de ella, o de medianas regiones, o en algunos casos de pequeñas regiones. Un desmantelamiento del régimen colonial que, actuando tanto desde un campo como desde otro, desde el realista o desde el patriota, y hay que descender a los casos micro, que ellos ayudaron a consumar, diseñaron a partir de aquí un nuevo sistema político y social que quisieron hacer emerger tras la expulsión de los españoles y que seguramente poco gustó a los responsables criollos de la nueva construcción republicana. De ahí la resistencia recíproca a aceptar la nueva propuesta. Eric Ballón, cuando trata el tema también de la insurgencia en México en el periodo, casi nos viene a decir casi lo mismo, ¿no? Otros actores, si ustedes quieren, otros esquemas, pero de una manera similar, ¿no? Dice, la independencia no es una sola batalla, ni es la gesta de unos cuantos personajes. Dice Ballón que la guerra surge de la insurgencia, el triunfo surge de esta insurgencia de los pueblos, con su propia ideología, su propia violencia popular, distinta y diferente en cada una de las zonas donde se está trabajando. Es decir que estamos sin duda, y termino, ante la posibilidad de que avancemos con la fuente primaria, avancemos en los archivos, tratando de encontrar esto que yo me gustaría denominar, hay que demostrarlo, que los indígenas
estaban construyendo su propia insurgencia y que esa insurgencia todavía no hemos sido capaces de colocarla en su lugar ni de, ¿cómo se dice?, discernirla o casi reclasificarla en cada uno de sus múltiples aspectos y variaciones que esto tuvo. Es decir, estamos en un mundo por investigar. Y todo ello yo creo que nos convoca a replantear y reformular los que hasta ahora han constituido los principales tópicos historiográficos, concluyendo que el tema de la participación indígena, de la insurgencia indígena en los procesos de independencia no se ha desarrollado con la extensión, la profundidad y la intensidad que el asunto amerita y yo creo que de cara a explicar cabalmente esta compleja coyuntura de lo que significó la construcción de los estados republicanos en el mundo americano y en concreto en el Perú, creo que esa explicación sería fantástica y nos serviría para entender, como de nuevo cito al maestro Heraclio, nuestro siglo XIX y nuestro siglo XX, donde estos importantísimos actores sociales no han sido considerados o no han sido considerados con la importancia que ameritan. Cumplo los 40 minutos a rajatabla y yo creo que podríamos iniciar un debate, un coloquio sobre este tema. No sé qué opinan ustedes al respecto. Muchas gracias. Lo que a veces describes es una suerte de malestar social donde el control político se está perdiendo, digamos. Claro, yo considero que la insurgencia sería la consecuencia del malestar social o una de las manifestaciones del malestar social. El malestar social puede tener muchos grados, quizás la insurgencia contra el régimen o contra la insurgencia política y armada sería una de sus últimas manifestaciones. De hecho, están así, por eso los archivos están llenos. Los archivos están llenos porque la primera fase de este malestar social, como tú muy bien defines, es el pleito. Por eso los archivos están llenos. Antes de tirarse a la calle, antes de empezar a perseguir gente, antes de apalearlos, antes de matarlos, algunos, está el pleito. La insurgencia sucede cuando finalmente el pleito, como demuestran los archivos, se queda ahí. Y muchas de las sentencias casi no se acaban cumpliendo o son adversas, porque el control de la justicia es muy interesante, ¿no? Tampoco lo hemos estudiado esto a fondo, ¿no? Cómo funciona la justicia en la región andina, en la sierra, entre 1810 y 1825. Cómo es el código penal que se está aplicando y quiénes son los jueces y cómo se aplican, con qué legislación. Es sumamente interesante, sabemos muy poco sobre eso. Tengo una segunda pregunta. A partir de tu narrativa, me pregunto si la cronología que estamos utilizando ahora para comprender la independencia, digamos, a partir de 1808, tú la jalarías más para atrás, entonces. Sin duda alguna. Eso no significa que yo esté hablando de del movimiento de Túpac Amaru sobre un movimiento, si quieres, preindependentista, evidentemente no, pero que desde luego la conmoción generada por el movimiento y la conmoción generada por la represión, y cuando hablamos de la represión no son solamente los muertos y los represaliados físicamente, ¿no?, sino lo que significó en los cambios en las jerarquías indígenas, en los cambios en la política, en los cambios, por ejemplo, eso lo vemos muy bien con en las visitas de intendentes que se producen en los años 90 y de principios del siglo XIX. Ha habido una remoción muy fuerte. Hay mucha gente que ya no está en sus pueblos, hay muchos caciques que ya no existen más, muchos linajes que han sido sustituidos por otros. Esa conmoción está ahí y no es solamente, no me refiero solamente a la revolución y a la represión, sino a esa forma fina de intento de transformación de la sociedad andina como se produce en la década de los 90 y que también están los archivos. Ahí están muchas de las quejas, ¿no? Desde luego habría que echarlo hacia atrás, pero también creo que habría que echarlo hasta nuestros días. Yo creo que esto no termina en Ayacucho. Creo que esto avanza bastante más cuando hablamos de sociedades indígenas. Creo que avanza mucho más, por lo menos hay que llegar. Yo creo que los trabajos de Cecilia Méndez nos demuestran que esto siguió en pie. Esto siguió en pie. ¿En qué momento, digamos, la República es capaz de establecer, como Tristan Plat demostró para el caso de Bolivia, la existencia de pactos? En Bolivia es muy interesante, ¿no? Estos pactos existieron. Buena parte de los vilacatas aymara acabaron negociando con la República
obviamente en términos bastante asimétricos, pero renegociando el tema del tributo, renegociando el tema de la tierra. Eso en Perú no existió, o al menos no sabemos en qué grado pudo haber existido. Uno tiene más la impresión de que como consecuencia de la guerra, del triunfo de la guerra, el gamonalismo se impuso sobre las grandes regiones. La pregunta, bueno, ¿y quiénes eran estos gamonales de los años 1830, 40? ¿Quiénes fueron los dueños de la tierra sustituyendo a las élites coloniales? Fueron las mismas, hay una continuación de estas grandes familias, son nuevos. La élite militar, por ejemplo, de la gente de Gamarra no tuvo mucha importancia sobre los nuevos, no tuvo mucha presencia entre el núcleo de los hacendados, de los nuevos hacendados. Para Cusco sabemos que son familias nuevas, en muchos casos, que convivieron, váyanse a saber en qué grado, a veces de una manera dura, otras estableciendo inmediatamente alianzas, la mayor parte de ellas matrimoniales, entra esta nueva élite triunfante en la guerra con las viejas familias tradicionales. Esto habría que estudiarlo más a fondo. Yo no lo conozco, no sería capaz, Cristóbal, de decirte algo más positivo. Los trabajos de Lucho Clave y de otros han ido por ahí, intentando explicar cómo esto funciona, y lo de Cecilia Méndez, desde luego. Heraclio. Ya que has tenido la generosidad de mencionar mi nombre en reiteradas ocasiones, quisiera tomar 5 o 10 minutos para formular 2 o 3 comentarios que me parecen pertinentes en el marco de tu charla, ¿no? Pero quisiera empezar diciendo a los colegas, a los compañeros y a los amigos que están aquí presentes que no solamente el Perú, sino varios países de la región andina deben muchísimo al profesor Marchena por esta extraordinaria generosidad de permitir, ayudar, guiar para que muchos puedan conseguir sus estudios de posgrado. Y eso quiero decirlo en alta voz porque me parece realmente muy notable, ¿no? Lo segundo, ya que estamos en San Marcos, yo estudié en esta universidad en la primera mitad de la década de los 60 y tengo que constatar que para bien o para mal el clima intelectual cambió. La gente de mi generación tenía una pasión por el saber y por el conocimiento. Sabían perfectamente que el saber y el conocimiento, si no servían para cambiar el país, por lo menos servían para comprenderlo. Además, pese a las profundas limitaciones materiales, cada quien hacía el esfuerzo enorme para escapar de la ignorancia y adquirir una cultura más o menos mediana. Creo que eso cambió. Yo no conozco a nadie que tenga la pasión por el conocimiento, ni mucho menos el compromiso para cambiar. Estamos en un contexto en el cual cada quien baila con su pañuelo y sálvese quien pueda. La prueba es este enorme caos que es el Perú ahora. Luego, cuando empezamos a trabajar sobre la década y la coyuntura de la independencia, el trabajo era relativamente fácil y difícil. Fácil porque todo lo que había como una imagen alterna era una monumental impostura. El único trabajo respetable era el del profesor Jorge Basadre, quien en Perú, Problema y Posibilidad, en La multitud, la ciudad y el campo, en sus obras juveniles, había efectivamente intuido la problemática del país. Pero en la medida en que él se hizo cada vez más profesional y fue agregando tomo tras tomo a esa monumental historia de la República del Perú, lo que tenemos es un vademecum del proceso y de la experiencia peruana. Y uno no sabe para qué efectivamente uno tiene 11 tomos de información si al final no se sabe
qué hacer con eso. Él escribió uno de los pocos comentarios al libro bajo el título de El azar en la historia. La primera parte se dedica al examen del azar, y recuerdo bien que todo el mundo celebraba la cultura historiográfica del profesor Basadre, porque decía es una persona que se mantiene informado acerca de lo que la historiografía produce en el mundo. A mí siempre me causó diversión ese comentario, porque aquello que era celebrado y festejado como una cosa así extraordinaria, a mí siempre me pareció que era efectivamente el deber mínimo de quien se dedica a la historia, estar informado para saber qué es lo que hace, ¿no es cierto? Y la prueba es que la primera parte del libro sobre el azar tiene efectivamente un conjunto de equivocaciones que muestran claramente que el profesor Basadre no entendió de lo que estaba escribiendo. Y la segunda parte, yo debo reconocer que efectivamente él comentó con cuidado el texto, pero no sé por qué razones nunca menciona lo que escribimos. Él habla así en tercera persona y en abstracto. Y él dice efectivamente los autores se equivocan por aquí y por acá. Por supuesto. Pero esas anotaciones puntuales de algunos episodios y coyunturas que disienten de lo enunciado en el libro no forman un compacto como para pensar de otra manera el conjunto. Cuando regresé a Lima, en 71, con el doctorado de Historia bajo el brazo, yo no tenía recursos para validar ese título. Entonces hice lo que era más fácil, escribí otra tesis, escribí el doctorado en antropología sobre la guerra con Chile, porque me he dedicado efectivamente a tratar de desmitificar las imposturas de la historia peruana. Y pedí al profesor Basadre que hiciera parte del jurado. Me hubiera encantado tenerlo ahí, pero él otra vez declinó. Bueno, entonces estoy hablando de la obra mayor. No estoy efectivamente refiriéndome a todos los trabajos que tú señalas, que hacen que la coyuntura en términos del conocimiento hoy sea efectivamente diferente a la década de los 70. Creo que efectivamente el estudiante y el investigador de hoy está mucho mejor armado en términos de información y en términos de documentación para tratar de completar, profundizar e incluso sugerir una alternativa distinta a lo que se propuso. Pero eso no se hace, no se ha hecho. Es realmente muy extraño. El profesor Carlos Contreras me pidió participar en una mesa hace una semana en el contexto de la Feria del Libro de Lima para comentar el texto de 1972. Y yo dije, sin ninguna presunción, yo no tengo que cambiar una sola coma a lo escrito, porque no hay nada que cambiar. No se trata de acumular detalles, se trata efectivamente de construir una argumentación distinta. Ahora, para eso, ¿qué es lo que creo que se requiere en el supuesto de que quisiéramos efectivamente abandonar la pereza y volver a trabajar en serio? Primero, de alguna manera tendremos que reconstruir, aunque fuera hipotéticamente, cuál era el sistema colonial en su conjunto. Conocer cuáles eran sus tensiones y sus contradicciones internas, uno de cuyos resultados fue efectivamente la independencia. Porque plantear el problema de la independencia como se sigue haciendo, si que quisimos o no separarnos de España, si Tupac Amaru era o no un rebelde independentista, son tonterías, francamente. Entonces necesitamos una teoría del sistema colonial. Y lo que hace falta es la historia latinoamericana,
Y es por esto, entre otras razones, por las cuales hay que ir a Sevilla. Es una historia que así devotamente se dedica al cultivo del ombliguismo. Nos dedicamos a la historia del Perú y al ombligo y nada más. Si el ombligo es bonito, vale la pena, ¿no? Pero ¿qué se puede entender del proceso peruano si uno prescinde de lo que hay en el entorno? Si no se requiere efectivamente una formación teórica muy sofisticada para no dejar de reconocer que solamente en la comparación uno entiende al otro y se entiende a sí mismo. Pero la comparación no puede ser hecha solamente entre el entorno. Tiene que, por razones obvias, tiene igualmente que incorporar el sistema colonial de los Estados Unidos. Tiene que incorporar Europa, tiene que incorporar Asia y África. Porque sin eso estamos absolutamente desvalidos. Pero no se trata solamente de un conocimiento libresco y de la acumulación de documentación. Tenemos que adquirir los instrumentos para pensar ese material secundario o ese material empírico. Y no lo tenemos. Miren, acabo de leer un libro editado por la Universidad de Ciencias y Humanidades donde hay un texto del profesor Guillermo Rocha Brun, que es un análisis extraordinario del proceso colonial y republicano del Perú. Guillermo Rocha Brun, feliz o desafortunadamente, yo no creo que haya pisado el archivo, pero leyó todo lo que había que leer. Guillermo Rocha Brun fue el único peruano que entendió lo que otro peruano originalmente escribió, Aníbal Quijano. Es notable, ¿no? Es notable que nosotros que nos dedicamos profesionalmente a la historia, que escribimos cada año libro tras libro, que no sirven realmente para nada, porque no nos permite comprender la realidad contemporánea. ¿Cómo avanzar de otra manera? Porque la agenda de las investigaciones del Perú en el siglo XXI no puede ser, creo, la que fue hace 10, 20 o 30 años atrás. Utilicemos la coyuntura del bicentenario, pero por favor para pensar, para hacer algo muy simple, pensar. Nosotros no pensamos. Es notable realmente. El Perú es, como te decía ayer, es el único país en el cual yo voy a las librerías y salgo con la mano vacía, porque no hay nada que leer. Estoy hablando de las librerías, país prescindible de su prensa, de su televisión, de su radio. Es decir, la pobreza cultural en la cual estamos es francamente espeluznante. Ojalá que podamos revertir eso. Gracias. Una pregunta. Sí. Se hablaba sobre el tema de la justicia y la importancia de conocer cómo funcionaba en ese periodo pre-independencia y de algún modo la repercusión que habría tenido en el desencanto o en la rebelión o en el afán independentista, ¿no? ¿Usted conoce en América alguna investigación que haya aclarado o haya ingresado a poder tomar en cuenta eso, digamos, Bolivia, Ecuador? La primera pregunta. La segunda, hablando del tema de la tierra, ¿no? Que al final es un tema que hasta ahora sigue a través de las comunidades campesinas, ¿no? Cuando nos independizamos, en América en general, creo que hay diferentes formas de uso y distribución de la tierra. Me parece que no es igual en América, porque algunos conservan, como en el caso del Perú, el tema de un status quo, ¿no? Las reducciones pasan a ser, comunidades indígenas, ¿no? Y el desarrollo después a campesinas y lo que hay ahora nativas. En otros países creo que se va a un tema de, si no me equivoco, en Venezuela, a dividir, a individualizar la propiedad privada.
Y creo que en el tema de México además hay un tema diferente, ¿no? No hay un tema de denominaciones, me parece, como comunidades indígenas o espacios de reducciones que pasan a ser comunidades indígenas. Si hay, en la visión de la tierra, en la distribución de la tierra, que es un tema vertebral, porque cuando se van los españoles, ¿cómo se distribuye la tierra? Y luego la tierra, en el tema, ya ingresando a la República, sigue siendo, por ejemplo, en el discurso de Mariátegui, un problema fundamental que lo plantea de ese modo. No sé si podría comentar ese proceso de distribución, cómo se dio, o simplemente fue un desorden, o al no haberse dado, se generó un problema que al final nunca se resolvió, ¿no? Porque gobierno tras gobierno, al final nunca pusieron en orden, y el tema de reformas agrarias vinieron, en este caso, en México primero y luego en Perú muy tardío, y se sigue siendo ahora un problema también con repercusiones actuales, ¿no? Gracias. Bueno, la segunda pregunta requiere un curso completo de historia andina o de historia del Perú del siglo XIX y del siglo XX. Es sumamente complejo todo lo que usted comenta, Carlos. Pero con respecto a la primera pregunta, sí es importante, no tenemos estudios serios sobre quién es el cuerpo jurídico sobre el cual recae la impartición de la justicia prácticamente en ningún lugar de América Latina. Siempre hablamos de la justicia colonial, decía el profesor Bonilla con toda la razón que conocemos muy poco lo que es el propio esquema del sistema colonial. Y efectivamente, ¿no? Estudios sobre quiénes son los jueces, quién conforma las audiencias. Recién acabo de publicar un trabajo sobre los intendentes andinos. Recién ahora nos estamos enterando quiénes eran los intendentes andinos, quiénes fueron. Y nos encontramos sorpresas mayúsculas, donde la vinculación de los intendentes en su mayor parte con las élites locales fue directa, rápida y contundente. Hasta ahora pensamos que los intendentes eran unos seres sobrenaturales que se habían dedicado fundamentalmente a extender el régimen colonial de una manera abrupta y resulta que no es tan así. La negociación, la capacidad de negociar de los intendentes con las élites locales es lo que le permitió mantenerse en sus cargos. El número, por ejemplo, de intendentes peninsulares casados con miembros de la élite local en cada lugar fue extraordinario, lo cual ya dice mucho. Es decir que no sabemos, no se han hecho estudios sobre eso, no sabemos quiénes eran los jueces, sabemos la sentencia y nos daríamos cuenta de que la relación entre la justicia con las élites locales también es fortísima. Eso es lo que explica, por una parte, esa enorme cantidad de pleitos de las comunidades indígenas contra sus hacendados o contra las autoridades que ni siquiera no llegaron a ningún sitio. Están los pleitos, está ahí la documentación recogida, pero la sentencia muy rara vez es a favor de las comunidades, muy rara vez. ¿Quiénes son esos jueces? No lo sabemos. Sabemos su vinculación local, pero y merecería la pena que se supiera. Y conocer también si hay o no hay transición entre las autoridades coloniales, digamos de mitad del siglo XVIII, con las de la segunda mitad del XVIII, con los primeros años hasta 1820 del siglo XIX y después de la República, y nos daremos cuenta que la línea de continuidad es mucho mayor. Estudios para otra zona, hay algunos estudios para Chile, y lo que esos estudios nos muestran es que apenas hay cambio en las personas, ni en el régimen, ni en el sistema de administración de justicia. Los códigos civiles apenas si sufrieron modificación, los códigos penales apenas si sufrieron modificación, los códigos de comercio apenas si sufrieron modificación, sabemos muy poco sobre eso. Entonces el régimen republicano, digamos, chupó o mantuvo durante mucho tiempo la propia legislación colonial en vigor, la transformó en republicana.
a una pregunta, un juez actual, historiador de Chile, me comentaba y dice: Juan, lo más curioso es que los acuerdos de audiencia, de la audiencia de Chile, de Santiago, dice, encontré que había una raya en el libro, ¿de acuerdo? Dice, a partir de ahora, dice, las sentencias pertenecen al sistema de la República de Chile. ¿Qué te parece? Una raya en el libro de acuerdo. Eso dice mucho al respecto de esto que estamos hablando, ¿no? de estos pleitos que estamos encontrando en el archivo. Porque curiosamente en el archivo no existe una raya, pero hay una línea de continuidad entre los pleitos que se están resolviendo en 1810, 1815, 1820, 1825, 30, 40. Eso ya no lo he explicado bien sencillamente. Hay una gran línea de continuidad donde el poder de los hacendados con las élites locales de la mano, porque acaban siendo lo mismo, son los que acaban manejando el poder judicial. Eso no es ninguna novedad, ¿cierto? Pero no estaría mal que se demostrara, no estaría mal que supiéramos quiénes son los jueces. De otra manera, del mismo modo, sería interesantísimo que también supiéramos si hay cambios o no hay cambios en la otra gran institución que permanece durante todo el tiempo que es la Iglesia. Cuando hablo de la Iglesia estoy hablando de los obispados y estoy hablando de los cabildos capitulares, estoy hablando de los canónigos y estoy hablando de los párrocos y estoy hablando de los doctrineros. Nos llevaríamos también una sorpresa bastante interesante, como la continuidad es muy clara al respecto. Y de hecho muchos de los pleitos de las comunidades contra los párrocos, contra sus doctrineros, bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Y quiénes son esos párrocos? ¿Quiénes son esos doctrineros? ¿Quiénes son esos canónigos? Descubriríamos algo tremendamente interesante, ¿no? Toda la República Latinoamericana y el Perú, por supuesto, se reservaron para sí el mismo derecho regalista que tenían los monarcas españoles, es decir, el nombramiento de los obispos. El nombramiento de los obispos. Y les recuerdo a ustedes que los cabildos capitulares se eligen a sí mismos en sus cargos respectivos, los cabildos eclesiásticos. Entonces, qué interesante ver quiénes son los canónigos. Descubriríamos algo por las catas que hemos hecho, pero son catas. Hemos descubierto que, por ejemplo, los canónigos de Cusco, después de 1810, 1815, ¿de dónde cree usted que son? Del Cusco. Claro. ¿Y qué son? Pues de las grandes familias cusqueñas. ¿Y quiénes son los párrocos? Depende de qué parroquia, depende de cuáles son los réditos de las parroquias. ¿Y quiénes son? Y encontramos una enorme cantidad de curas mestizos. Curas mestizos que en muchos casos están participando al mismo tiempo, y eso sí lo vemos en los pleitos, con estas insurgencias locales. Están ahí. Y evidentemente, ¿qué tan lejos de los canónigos? ¿Qué tan lejos del cabildo catedralicio y de los obispos que empiezan a ser nombrados por la república respectiva? Es decir, los obispos nombrados en la última etapa de la colonia, nombrados por el rey, no fueron admitidos por la república. Quedaron vacantes, no fueron admitidos. Y la república empieza a nombrar sus obispos que a partir de 1827-28 comienzan a ser, ¿cómo se dice?, admitidos por el Vaticano, por la Santa Sede. Qué interesante. ¿Y quiénes son esos obispos? ¿Quiénes son? ¿Usted cree que esos obispos y esos canónigos son mestizos o pertenecen a los sectores populares? ¿Qué va? Son las grandes familias blancas de Arequipa, de Cusco, de Ayacucho, de Lima, de Trujillo. Bueno, ahí están. Qué cosa más interesante, ¿no? Así que miren cuánto nos falta por saber todavía, por conocer, por darnos cuenta de la relación extraordinaria que hay, sobre todo en las regiones serranas, entre los grupos de poder locales con las cosas que están sucediendo. Y esa insurgencia indígena, de acuerdo con Cristóbal, esa insurgencia indígena que demuestra un malestar permanente que va cambiando. Ese malestar cambia en la medida que muchas de las expectativas que tuvieron en el proceso de independencia estas comunidades, estas sociedades indígenas, no fueron satisfechas. En Bolivia
los pactos se ven mucho más claros. No quiere decir que esos pactos fueran la panacea, que esos pactos fueran simétricos, pero que esos pactos se produjeron. En el Perú no parece que haya sido así, pero es un terreno para trabajar. Profesor Marchena, le saluda Wilfredo Capsoli. Y he leído sus obras por los libros por abajo. Muy contento de escuchar su conferencia. Y quería, si tiene usted algún comentario sobre monografías pioneras que sobre el tema hicieron Raúl Rivera Serna, las guerrillas indígenas en la Sierra Central, igual que Vergara Arias sobre guerrillas y montoneras. Y también un texto de Horacio Villanueva sobre los indígenas en la independencia peruana. Si esos temas podrían motivar, digamos, un inicio para continuar trabajos de mayor alcance, esa sería una pregunta. Y la segunda, quisiera pedir una opinión. Yo estoy haciendo un ensayo ahora que se llama Los Pachacutic de 1532 a 1827. Es un poco la idea del retorno al Inca, esta utopía de pensar en que el soporte ideológico andino estuvo bajo la imagen de estos personajes míticos, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, recuerdo el trabajo de Villanueva, ese que usted menciona, es el que nos llevó a empezar a interesarnos por esas colecciones documentales, que luego pude seguir tanto en Trujillo como en Cajamarca o como en Arequipa, porque lo curioso no es un fenómeno del Cusco, lo cual nos hace ver que sí, que claro que está, la revolución de Tupac Amaru tiene importancia, pero vean que en el resto de los lugares donde el efecto de la revolución fue menor y los fenómenos son muy similares. Fue precisamente este trabajo de Villanueva y otros que usted ha citado los que motivaron a empezar a mirar esto de un modo diferente. Pero claro, esto no es tarea de una persona, es tarea de, como decía Heraclio, de toda una generación que se ponga las pilas a mirar las cosas de un modo diferente. ¿Cuánto esfuerzo le hemos puesto? Y ya están las obras de los últimos 15 años a seguir pensando en una independencia del Perú, por la discusión que se fue concedida, que no. Y sin embargo no hemos entrado a lo fundamental, que es cómo participó la mayor parte de la población del Perú, que es abrumadoramente la mayor parte, sobre la cual este proceso no pudo pasar así como un fantasma. Y claro que participaron, es la mayoría de la población, claro. Otra cosa es cómo lo leemos, otra cosa que desde la guerra nos han hecho ver que solamente la guerra fue lo importante, y que San Martín o Bolívar caracoleando a eso. Hay una frase preciosa de Manuel Escorza que lo contaba muy bien, ¿no? La historia dice, no, y llegó un señor con un entorchado y dijo que atravesó el pueblo corriendo, se perdió en la pampa. Dice, van muriendo, dijo la gente. Y luego apareció otro señor que caracoleó en el caballo y dijo, hemos ganado, somos libres, pero también se perdió en la pampa. Y ahí quedó el pueblo. Bueno, es interesante verlo y empezar a ver cómo fue y qué sucedió, y tenemos la documentación. Es verdad lo que dice el profesor Heraclio, que hay que manejarse, yo diría que conocer muy bien las grandes estructuras, pero sí, luego tenemos que descender a lo concreto, porque si no nos quedamos con una arena que por sutil se nos va entre las manos. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, está claro, ¿no? Está claro, y eso el trabajo de Carmen Escalante nos lo demuestra. Claro que eso está ahí, es una larga... La idea de la continuidad de las viejas autoridades indígenas siempre estuvo ahí. Hace poco he podido encontrar una documentación que me resultó muy chocante, que tiene que ver con el proyecto del general Francisco de Miranda, muy al principio, 1801-1802, en el plan que propone al primer ministro William Pitt de Inglaterra, cuando le dice, no, va a ser muy fácil, dice, usted nos ayuda inicialmente y luego ya seguimos nosotros, es muy fácil lograr la independencia y acabar con el régimen colonial. Y bueno, habla de Venezuela, habla de Colombia, esos planes que desembarcan, bueno, más o menos
la historia que ya sabemos. Lo interesante es que como en la página 5 del plan habla del Perú, y dice, claro, para el Perú no se trata de que realicemos ninguna invasión, bueno, menos mal, no se trata de realizar, pero sí, dice, será relativamente sencillo que nombremos, dice, a un rey inca, y eso sea el que sustituya al régimen colonial. Un rey inca, dice. Y comenta, dice, claro, la dificultad está que, claro, encontrar un rey inca y que las familias incas se pongan de acuerdo para elegir un rey va a ser sumamente complicado, porque no se les va a costar mucho trabajo elegir quién, se pelearán, dice, con lo cual deberíamos empezar, y lo escribe así, por nombrar un inca dictador, dice don Miranda. Dice, claro, eso será mucho más fácil. Y luego, dice, lentamente en el transcurso del tiempo pasaríamos de ese inca dictador a un acuerdo entre las diferentes panacas para nombrar finalmente un rey del Perú. Porque en el Perú, dice, no hay otra solución sino que exista un rey que tenga muchos poderes y que sea capaz de someter a la población. Eso dice el amigo Miranda. Eso quiere decir que conocido era y luego Belgrano sabemos que va a tener también la vieja idea romántica de poner un rey en el Perú. Claro, la fuerza de todo esto que usted comentaba, pues siempre ha estado ahí, al menos inclusive visto desde fuera. Creo que visto desde dentro ya la cosa era diferente. Doctor Marchena, con relación a que primero que invisibilizamos a los sujetos, ya sea de la independencia o ya sea en estos conflictos, y eso hace que uno no pueda entender verdaderamente el problema. Segundo, al generalizar el problema, como pasa mucho acá en el país, de hablar de una conflictividad social, por ejemplo, y no ver a los sujetos de derecho que están allí, digamos, ejerciendo sus derechos, empezamos a llamar las cosas no por su nombre, sino a maquillarlas. Y al maquillarlas, nos olvidamos de nuestras raíces. Por ejemplo, yo coincido en parte con lo que dice el profesor Heraclio cuando dice hay que estudiar el contexto, sí, pero también hay que ir a los archivos, como usted mismo lo señalaba. Y ahí creo que es una autocrítica también a los que hacemos docencia en las universidades, de no haber inspirado también a los estudiantes para que hagan esos tipos de investigaciones, para que hagan investigaciones de campo, para que vayan a los archivos, para que empiecen justamente a no quedarse con lo escrito encontrado en las bibliotecas, sino la mejor documentación creo que hay y que cuenta la historia. Para entender la historia son los archivos, y ahí sí coincido plenamente con el profesor Marchena, justamente para esta invitación que hacía el profesor Heraclio de crear o entender esto del sistema colonial. Y eso me pasó a mí. Yo veo un caso de un problema actual, de un conflicto con una minera entre pueblos que se autoidentifican como indígenas, y es fácil, hubiese sido muy fácil para mí poder tocar el problema desde ahora, desde lo que se tiene ya a la mano. Pero justamente el reto que asumí ahí, donde me está acompañando el maestro Marchena, es cómo regresar a entender por qué se está produciendo, porque muchas veces se replica la misma metodología, no solamente que se cambian los sujetos. Y eso me hacía acordar la independencia cuando usted explicaba que se generaliza quienes participaron allí y se habla a los indígenas como un papel subordinado, pero no se quiere mostrar de que también tuvieron un poder de decisión para algunos aspectos que después empezaron ellos a reclamarlos y se sintieron como traicionados. Y yo creo que en esa medida, creo que es importante nosotros como universidad histórica que somos, ¿no?, empezar a justamente promover en los estudiantes repensar la historia para transformar lo actual, ¿no? Para transformar lo actual. Y yo no sería tan digamos, triste en no tener, digamos,
ese espíritu de saber que pueden haber muchos muchachos que estén en ese ánimo de querer investigar. Creo que hay que inspirar esa investigación, hay que insistir a la universidad. Yo no puedo entender cómo el año pasado hayan podido dar un honoris causa a Roque Benavides y que nadie haya salido en San Marcos a poder reclamar eso, sabiendo que es un señor que está violando derechos fundamentales a pueblos originarios. Entonces también tiene que ser un llamado a la misma academia, a la misma universidad, a toda la comunidad universitaria, estos silencios, estos maquillajes, ¿no? Entonces yo creo que nuestra forma de poder responder a la realidad, transformar a la realidad, es justamente a lo que usted nos invita, a ver cómo los estudiantes se vuelquen los archivos, empiecen a entender la historia, empiecen a construir para que puedan reescribir esa historia que muchas veces nos la han vendido como ciertas y nosotros nos hemos conformado en simplemente repetir, ¿no? ¿Qué tan potente o qué tan importante, algo has mencionado en la ronda de preguntas, es esto de la imagen del Inca en las insurrecciones del siglo XIX? Porque ese es el tema más o menos de Marisa. Y el segundo es, como resumiendo un poco la charla en general, ¿cuáles serían digamos, los puntos centrales o claves para imaginar un texto que pueda resumir en cierta manera la participación de los sectores indígenas, ¿no? Solamente pongo un ejemplo. En el caso, por ejemplo, con Carlos y con Horacio estamos escribiendo precisamente un texto sobre esto, porque Heraclio siempre nos dijo que, como yo trabajo periódicos, tú ves solamente periódicos, pero ahora tienes que ver al hombre común y corriente, ¿no? Llevar los archivos, y estamos haciendo eso. Y bien complicado, porque hemos estado en archivos de Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, y realmente la realidad de los archivos es bien complicado encontrar documentación sobre eso. Bueno, ahí nos hemos encontrado con ciertos, esperemos que en el verano terminemos el texto, pero esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es la imagen del Inca? Algo has indicado en las instituciones del siglo XIX, y ¿qué tendría que contener un texto que resuma en cierta manera cuáles serían las aristas, las premisas básicas para poder tener un texto sobre la participación de los sectores indígenas en América Latina o al menos en el Perú, ¿no? Con respecto a la primera pregunta que voy a decir yo, si está Marisa ahí, que es la que ha trabajado todos esos temas y además extraordinariamente bien, es una cosa interesantísima, ¿no? Y además tú también has visto la prensa, y está la literatura, y está el teatro, y está lo que hay una presencia, ¿no? Aquí habría que rastrear detalle por detalle cada uno de estas insurgencias locales. Yo la verdad que no me lo he encontrado de frente, salvo evidentemente los trabajos de Carmen Escalante, porque ellos están trabajando, ellos son las panacas, y las panacas están ahí, son los guamantuymachi, son los no sé quiénes, son no sé cuántos están ahí, con lo cual ellos tienen esa participación política importante, y avanza en el 19, claro que sí. Yo creo que, y eso es un compromiso que tenemos con Ricardo Valderrama y con Carmen Escalante, y con otros actores en el Cusco que pertenecen a él, ¿no? Es muy curioso porque lo cuento ahora que nadie nos oye, y por mí, por ejemplo, Ricardo y Carmen estaban trabajando, ¿se acuerdan ustedes del famoso trabajo de ellos, de Nosotros los Runas, ¿no? Ellos están trabajando ahora en una cosa que se llama Nosotros los Incas, y nos demuestran cómo esa presencia no es solo el Inca mítico, no, es que están las familias incas que están ahí y que tienen su rol político a lo largo del 19, y que, como Carmen demostró, están negociando, intentando pactar con pocos resultados para ellos, ¿no? Ellos se sintieron, digamos, dejados de lado, apartados por la República, y sobre todo por las instituciones, y especialmente por las autoridades republicanas. Ellos de alguna manera, parecido a los de Bolivia, también intentaron realizar estos pactos. No fueron atendidos, pero ahí está una tesis que yo espero, un trabajo que espero que Carmen y que Ricardo acaben terminando, y será un trabajo maravilloso, porque ya no es el tema del Inca mítico, ¿no? Es el Inca de carne y hueso que está ahí.
Y con respecto a la otra cuestión, yo creo que es fundamental. Ya me contó Carlos esta mañana que están ustedes con ese libro, me parece extraordinario. Y esa es una invocación que también hizo el maestro Heraclio, que hay que bajar a la fuente, hay que empezar a trabajar muy puntual. Que si se puede solucionar en un libro, bueno, difícil. Pero bueno, ustedes van a abrir una puerta formidable. Y de acuerdo con Schulman, lo que hay que hacer es que esa puerta sirva para que en Cajamarca, en Cusco, en Trujillo, estudiantes de las universidades comiencen a trabajar también de una manera local estos trabajos. En muchos casos pueden resultar artículos interesantísimos. Yo recuerdo, y ya tiene años, ¿no?, lo que hicimos con expedientes concretos, con David Cahill y compañía, con expedientes concretos en el archivo departamental de Cusco, y dio lugar a trabajos que tuvieron una gran repercusión, que nos empezaron a explicar mejor cómo había sido esto de la insurgencia. Así que bienvenido el libro, en la medida que van a abrir ustedes muchas puertas, van a dar, ¿cómo se dice?, muchas pistas, y ojalá que haya mucha gente que detrás de ustedes se lance recitando al maestro a los nuevos combates por la historia que nos quedan en el Perú, y aprovechando el bicentenario como una excusa formidable, ¿no? Ojalá que haya medios, ojalá que haya ayuda, ojalá que haya para las reuniones de los estudiantes. Acabamos de venir de Trujillo del primer Congreso Nacional de Estudiantes de Historia. A mí me parece muy interesante. ¿Cuándo íbamos a soñar que existiera un primer Congreso Nacional de Estudiantes de Historia, que este año ha sido en Trujillo y el año que viene no me acuerdo dónde me dijeron que se iba, aquí para bueno. El resultado es que, bueno, ojalá que estas puertas se abran y que los estudiantes empiecen a darse cuenta de que tienen un material formidable para trabajar. Es triste entrar en los archivos regionales de Arequipa o de Ayacucho, de Trujillo, y ver muy poca gente trabajando. Encuentra uno normalmente más extranjeros trabajando que estudiantes peruanos, o que peruanos trabajando ahí. Da tristeza. Y muchos directores de archivos nos dicen, lo que salva un archivo, muchos de ellos en peligro, lo que salva un archivo ni siquiera es la ayuda estatal o la ayuda de la municipalidad. Lo que salva el archivo es que haya mucha gente trabajando en ello. Eso salva. Ojalá, ¿no? Así que felicidades por ese libro. Esperamos leerlo pronto y ojalá que ese libro anime a muchos estudiantes a trabajar. Yo tengo mucha esperanza en esta universidad, en San Marcos, en el sistema público de Uniperú. Le tengo un reconocimiento enorme a la Universidad del Altiplano, de Puno, a Arequipa, a Cusco, Trujillo, etcétera, todas, ¿no? San Marcos, por supuesto. Yo creo que aquí sí se van a producir grandes cosas y estoy convencido de que trabajos como el de ustedes abriendo estas puertas y leyendo, eso me parece también fundamental. Estoy convencido, yo he hecho aquí una pequeña relación, pero vean que he tardado 3 minutos en hacer la relación de trabajo grande sobre estos temas. Estoy convencido de que muchos de nuestros estudiantes, esta pequeña relación, a fuerza de ser pequeña, no se ha leído. Habría que empezar ahí, habría que empezar a volver a leer el trabajo del 72, a leer el trabajo de Christian Hunefeld, a leer el trabajo de Marisa, a leer esos trabajos que están ahí, ojalá que, porque eso sirve como un estímulo muy importante para ir descubriendo cuáles son las endijas por las cuales se puede entrar, qué es lo que haya hecho, cuáles son las grandes interrogantes y las cosas que nos queden pendientes. Y ojo, también me parece interesantísimo leer lo que se ha escrito en Bolivia, que se han hecho cosas excelentes, las cosas que se han hecho en Ecuador, que se han hecho cosas excelentes también sobre este tema con motivo del Bicentenario, que están ahí, que se deben conocer para empezar a establecer comparaciones y darnos cuenta que al fin y al cabo la región andina funcionó en su conjunto como un inmenso acordeón, donde las repercusiones de unos sucesos fueron enormes, a veces a miles de kilómetros de distancia. La región andina tiene una fuerza extraordinaria, y no solamente es telúrica en sí misma, sino históricamente tiene una fuerza tremenda y debe también tenerla historiográficamente. Soy yo profundamente agradecido, profundamente por tener la oportunidad de estar con ustedes
ustedes esta mañana, friolenta, pero el calor de la amistad y del cariño hace sus efectos rápidamente y una vez más brindarnos en lo que esté en nuestra mano para seguir trabajando por esta historia del Perú apasionante, por esta historia andina apasionante y aprovechar el Bicentenario como una plataforma para hacer trabajos que siguen siendo fundamentales. Gracias.